Hola, mi nombre es Ángel Azael Analcochoa. Soy maestro de violín en los talleres de Casa de Cultura Pedro Ángel Palou, en la ciudad de Puebla. A continuación, te voy a enseñar y te voy a dar algunos tips de cómo mejorar la producción del sonido en tu violín a ti que estás empezando a aprender el instrumento. Para ello, es importante mencionar los factores que influyen en la producción del sonido, como el arco, y también es importante mencionar algunos otros factores que nos van a ayudar a mejorarlo, y te voy a dar algunos ejercicios que espero te ayuden. Bueno, el elemento que produce el sonido en el violín es el arco. El arco se compone de nuez, vara, cabeza o punta, guarnición, tornillo y crines. Las crines son una cierta cantidad de cabellos ya sea de caballo, o hay algunas crines que son inorgánicas. En este caso, la peculiaridad de la crin es que es un pequeño pelito, o se asemeja a nuestros cabellos. Es una pequeña línea que a su vez tiene varios pelillos que generan una cierta adherencia a la cuerda. También, estas crines necesitan la aplicación de una brea. La brea es un conjunto de resinas que mejoran la adherencia de la crin hacia la cuerda. Entonces es importante que siempre que vayas a tocar tu violín apliques una cantidad considerable de brea, y que también cheques que tus crines estén muy en buenas condiciones. Generalmente cuando las crines hay veces que se están rompiendo, porque generalmente por el uso va a pasar eso. Hay que cambiar el arco, o hay que reinclinar, ¿sí? Y también repito, es importante checar la cantidad de brea que echas, porque obviamente si no echas la suficiente brea, no hay suficiente adherencia sobre las cuerdas. Ahora, con respecto al violín, físicamente el violín suena de la siguiente forma. Cada vez que tú pasas el arco, la vibración de la cuerda pasa a través del puente, y del puente se pasa a un palito que tenemos aquí adentro del violín, que se conoce como alma. La alma transmite la vibración a las tapas, y eso es lo que hace que el sonido se amplifique y que suene un violín. Entonces, una vez teniendo en cuenta estos elementos, vamos a la producción del sonido. Es importante mencionar que el arco se debe de pasar entre el diapasón y el puente del violín. ¿Por qué? Porque si tú lo pasas muy cercano hacia el puente, el sonido que produces es bastante metálico y no es tan agradable al oído. Si tú pasas el arco encima del diapasón, el sonido que producimos es bastante opaco y tampoco es tan agradable al oído. Es por ello que, repito, es necesario pasar tu arco entre el puente y el diapasón, porque ese es el mejor sonido, o la mejor zona en donde puedes producir un buen sonido para tu violín. ¿Sí? Bien, ahora, teniendo en cuenta estos elementos, vamos a empezar, ahora sí, todo, desde el principio, que es la posición de tu cuerpo. Para el violín, yo considero que para todos los instrumentos es importante mantener un cierto estado de relajación, porque eso te permitirá, punto número 1, tocar, no cansarte y no lastimarte. Y número 2, aumentar tu rendimiento, ¿sí? Eso quiere decir que, que puedas tocar durante un mayor lapso de tiempo, y que no en 5 minutos pues ya te cansaste o ya te duele todo el cuerpo, ¿sale? Ahora, para ello es importante mencionar que tus hombros deben de estar relajados lo más posible, y que tus pies de preferencia estén a la altura de tus hombros. Una vez que ya tienes esa posición, entonces vas a la posición del violín sobre tu cuerpo, la cual también debe de ser lo más relajada y lo más suelta. ¿Por qué es importante esto? Porque nuestro cuerpo es tan curioso o tan sabio que si tú tensas esto, automáticamente esta parte se limita. O si tú tensas la parte derecha de tu cuerpo, la parte izquierda corresponde de la misma forma. Entonces, es importante que desde la posición de tu violín,
o desde tomar tu arco, consideres el hecho de que tu cuerpo esté relajado. ¿Sí? Ahora, prosigo. Una vez que ya entonces coloco mi violín y tengo una posición relajada, pies a la altura de los hombros, hombros relajados, de preferencia tratar que mi cabeza esté lo más hacia atrás de mi cuerpo, entonces puedo proseguir a correr el arco. El arco, independientemente de cómo lo tomes, es importante pensar en que se tiene que pasar entre el diapasón y el puente. Ahora, el arco funciona con tres conceptos: el peso que le aplicas, la distancia con la que corres y la velocidad. ¿Sí? Importante, peso. Si tú no aplicas peso suficiente, no hay contacto de las crines con la cuerda. Entonces el sonido que produces es bastante flautado, y obviamente no tiene dirección. Si tú aplicas una fuerza mayor, el sonido es estridente. Por ello es importante pensar en colocar mi arco y dejar descansar mis codos, mis hombros, y entonces ya empezar a correr el arco. Ahora, ya dijimos peso, vamos con la cantidad. En este caso, lo más recomendable a ti que estás empezando es tocar con la mayor cantidad de arco posible. ¿Por qué? Porque si tú tocas con una pequeña parte de tu cuerpo, estás mecanizando que tu cuerpo no se relacione o no entienda todo el movimiento que tiene que hacer a la hora de tocar en el violín. Obviamente, no todo el tiempo vas a tocar con mucho arco, pero sí es importante que cuando nosotros empezamos a aprender, toques con bastante arco para que, punto número 1, mecanices el movimiento de todo tu brazo. Punto número 2, saques o hagas que tu violín suene más, y con ello entonces es mucho más fácil ir de mayor a menor, es decir, de mayor cantidad de arco a menor cantidad de arco para otras piezas, a que siempre toques con poquito arco y de repente de la nada quieras aumentar la calidad de tu sonido, ¿sale? Entonces, retomando entonces el punto de la cantidad de arco, te recomiendo que ocupes toda la cantidad de arco posible, ¿sí? Para que eso te permita mecanizar y entender todo el movimiento que tu brazo tiene que hacer. Ahora, nosotros por obviedad muchas veces tendemos a pensar que el movimiento del arco es esto, ¿sí? O sea, para tocar el arco tengo que abrir mi codo y generalmente todo violinista principiante lo pensamos así. Es muy importante que entonces, para mantener la zona de contacto, la cual ya mencionamos que se trata de entre el diapasón y el puente, es importante pensar que mi brazo se tiene que mover en esta forma, ¿sí? El codo se mete y esto permite que el arco se mantenga en una sola dirección. Si yo pienso mi brazo como si fuera un limpiaparabrisas, entonces, repito, se cambia la zona de contacto del arco y el sonido que se produce es totalmente inconsistente porque, repito, aquí es la mejor zona. Es una zona en la cual producimos un sonido cálido y potente. Y esta es una zona opaca, entonces va a sonar cálido, potente, opaco, opaco, cálido, opaco, cálido. Y es lo que no queremos, o sea, queremos producir un sonido regular. Entonces, ya quedamos que, punto número 1, un peso adecuado. Punto número 2, una distancia adecuada. Punto número 3, contacto. Ahora, la velocidad. La velocidad va a depender mucho de la pieza, pero como en este caso estamos solamente trabajando ejercicios preliminares para mejorar tu arco, lo más recomendable es que trabajes figuras rítmicas, como la redonda, blanca
y la negra. Recuerda que la redonda es aquella figura rítmica que dura 4 tiempos, la blanca es aquella figura que dura 2 y la negra es aquella figura que dura un tiempo. Entonces, para empezar entonces con mis ejercicios, ahora sí que antes de los ejercicios también vamos a retomar otro punto. Ya dijimos, peso, cantidad de arco, dirección de la mano, contacto. Ahora, también es importante pensar en una adecuada altura de tu codo derecho. Si tú, en este caso, si tú bajas demasiado el codo, automáticamente las cuerdas empiezan a chocar con la que tienen inferior. O los cambios de cuerdas cuestan mucho más trabajo, viceversa. Si tú subes demasiado el codo, entonces el sonido que produces no tiene una potencia natural. ¿Sí? Entonces lo ideal es simplemente me relajo, coloco el violín, pienso la cuerda en la que voy a trabajar y dejo caer el peso de la mano de manera natural. ¿Sí? Y así es como empiezo a calcular la altura necesaria de mi codo. Es muy importante, en estos casos no puedo ser tan específico en decirte subir o bajar el codo determinado número de centímetros, porque cada persona es distinta. Cada persona tenemos una complexión, un cuerpo distinto, brazos distintos, brazos más gorditos, más larguitos, mi cuerpo en relación al cuello es un poco más corto, más largo, o sea, cada persona es totalmente diferente. Es por ello que estos ejercicios o este video está pensado en que te observes cómo eres. Y en base a eso, qué necesidades tienes con respecto al violín y con qué puedes mejorar lo que ya sabes hacer. O de qué forma puedes hacerlo para que puedas mejorar de acuerdo a cómo es tu cuerpo. Ahora, retomando el punto de calcular qué tanto debo de subir mi codo, vas a practicar estos ejercicios cuerda por cuerda, ¿sí? Cuerda por cuerda y figura por figura. Entonces, voy a empezar con mi cuerda 1, coloco mi violín, pies a la altura de los hombros relajados, verifico zona de contacto, voy a trabajar la cuerda 1. Y entonces, checo muy bien el recorrido de mi brazo y digo, cuerda 1 voy a contar redondas y entonces hago 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Una vez que ya trabajé mis redondas, vamos a poner una serie de 4 redondas. Ahora voy a hacer 4 blancas. Igual, verifico la posición de mi codo, el peso de mi mano, que mi cuerpo esté relajado y entonces voy con las blancas. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Tanto en redondas como blancas voy a manejar 4 redondas, 4 blancas y ahora voy a hacer 8 negras. Voy a conservar la misma cantidad de arco, pero aquí entonces va a cambiar la velocidad. ¿Sí? Es importante que cuentes porque eso va a ayudar a que tu cuerpo mecanice y entonces el arco o el sonido funcione de una mejor manera. Entonces ya estoy con negras y entonces digo 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Una vez que ya trabajé mi cuerda 1, entonces voy a mi cuerda 2. Mismo proceso. Hombros relajados, adecuada posición del instrumento, cabeza hacia atrás. Checo muy bien que mi codo está en una altura cómoda para mí. Y entonces empiezo de nuevo. Misma cantidad de sonidos. 4 redondas, 4 blancas, 4 negras. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2,
cuerdas. Hago cuerda número 3, recuerda, 4 blancas, 4 redondas, 4 blancas y 8 negras. Repito, cuerda 3, mismo proceso. Verifico posición de mi cuerpo, cabeza hacia atrás, que el brazo se relaje sobre la cuerda, verifico que esté en mi zona de contacto adecuada, que no esté sobre el diapasón o pegado al puente, y voy contando. Primero redondas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, blancas. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, negras. Repito, mismo proceso entonces en la cuerda número 4. Ahora, repito, puede que estos elementos que te estoy mencionando puedan parecer un poquito repetitivos, pero aunque no lo creas, son muy importantes. Y son un secreto que a veces, o son cosas que a veces no tomamos tan en cuenta para mejorar el proceso de nuestro sonido. Entonces, o sea, si te pones a pensar en todos estos elementos a la hora de que tocas el violín, te apuesto que vas a mejorar bastante. Entonces, voy a mi cuerda 4, recuerda, 4 redondas, 4 blancas, 8 negras. Entonces digo, dejo descansar el brazo, pies a la altura de mis hombros, hombros relajados. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, negras. Entonces, en este ejercicio nosotros estamos repasando distintas velocidades y estamos trabajando todo el arco, ¿sí? Entonces, estos ejercicios se pueden aplicar de distinta forma. Una de ellas, por ejemplo, es que tu arco lo pienses en mitades, dividir tu arco a la mitad y pensar que una mitad es tu arco completo. Y entonces, en este caso, supongamos, empezamos con cuerda 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aquí acabo de hacer una redonda en mi mitad de arco. Ahora voy a hacer una blanca. 1, 2, 1, 2. Ahora hago negras. 1, 1, 1, 1. Mismo proceso en la segunda mitad superior del arco. Empiezo a la mitad y empiezo con redondas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, blanca. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Negras. 1, 1, 1, 1. Si bien en un principio mencioné que es importante trabajar toda la vara o todo el arco, también es importante empezar a trabajar distintas zonas del arco. ¿Por qué? Porque también de manera natural tú empiezas a calcular el peso necesario que necesitas de acuerdo a las distancias. Y ya cuando se aplica entonces en tus canciones, va a ser de una manera más natural el hecho de que puedas distribuir los sonidos y que suene más fluido, ¿sí? Entonces, como primeros ejercicios, yo consideraría hacer esta secuencia de sonidos en todo el arco. Esa es tu primera sesión de sonidos. Lo más recomendable es que lo hagas a lo mejor en un transcurso de un mes. Tu segundo mes entonces ya es empezar a variar
las cantidades de arcos. O sea, puedes empezar entonces mitad inferior con igual redondas blancas negras, mitad superior con igual redondas blancas negras, y así podemos explorar, o sea, un sinfín de ejercicios que te pueden ayudar a mejorar tu sonido. Pues esto sería todo por hoy. Te agradezco tu atención y seguimos en contacto por nuestras redes. Te invito a que sigas todas las redes de Casa de Cultura, de los talleres de iniciación artística, para toda la oferta que tenemos para ti. Muchas gracias.